Muy buenas tardes. Eh, Iniciamos con el CIPAS del curso Inducción a la Empresa, el cual pretendimos hacer de manera presencial como es debido. Sin embargo, no hubo inscripciones en las que nos informaran que alguno de los estudiantes iba a presentarse para realizar el CIPAS. Entonces, estamos trabajando los aspectos que se querían trabajar en el CIPAS de manera presencial con los estudiantes. Lo estamos haciendo mediante este video para presentarles la información que queremos que escuchen, que conozcan y que los guíe en su actividad actual. Nuestro curso de Inducción a la Empresa, el director de curso es el doctor Johnny Mauricio Valderrama Fernández, quien está ubicado en nuestro centro de atención en Facatativá. El tema que vamos a trabajar en este CIPAS corresponde a la fase 4 de nuestro curso Inducción a la Empresa. Esta fase 4 trabaja dos temas muy importantes que corresponden a la productividad y a la competitividad de una organización. Son indicadores que nos apoyan para identificar cómo está la empresa en determinado indicador, como son los de productividad y competitividad. La actividad inició el 6 de abril y finaliza el próximo 8 de mayo. Corresponde a la unidad 2, Desarrollo Empresarial e Industrial en Colombia. Aquí tenemos nuestra agenda. Esta es la cuarta actividad del curso. Como dijimos, inició el 6 de abril y termina el 8 de mayo. El valor evaluativo de la actividad es de 120 puntos. Esperamos aclarar las dudas de ustedes con este video. Nos queda muy poco tiempo ya para finalizar la actividad. Y de acuerdo a lo que hemos visto en los foros, entonces estamos pensando que sería muy importante que tengan esta información para aclarar las dudas en el momento en que ustedes quieran ver el video y tengan el tiempo para verlo. Entonces, tenemos dos documentos para revisar y trabajar la productividad y la competitividad. Dentro de lo que tenemos en el entorno de conocimiento, son estos dos videos los que debemos revisar para la actividad. Para las dos actividades, la individual y la colaborativa, en grupo colaborativo, equipo de trabajo. El primer documento corresponde a dos personas, Roberto Carropaz y Daniel González Gómez. Este es un documento básico para el desarrollo de esta actividad. Es algo corto, son 18 páginas. Aquí tenemos la carátula y tenemos el link. Este link lo pueden ubicar en el entorno de conocimiento del curso. Al interior de este documento productividad y competitividad van ustedes a encontrar estos aspectos. Entonces tenemos aquí un concepto muy amplio de lo que es la productividad en la página 1. En la 2 tenemos la definición del sistema. En la 3, expresiones de la productividad. En la 4 tenemos la confusión semántica. Nos hacen unas aclaraciones sobre esta productividad en la página 4. Tenemos un desarrollo de lo que es la productividad y la eficiencia en la página 6. Algunas técnicas para desarrollar la productividad en la organización lo tenemos en la página 9. Hay un resumen muy corto de lo que son los puntos relevantes de este documento. Lo tenemos en la página 15. Términos claves que
pequeñito en la 16 y la bibliografía que utilizaron estos dos autores para desarrollar el documento la encontramos en la página 16 también, de la 16 a la 18. Un segundo documento, como les decía, son dos documentos lo que vamos a trabajar en esta actividad. Un segundo documento corresponde al COMPES 3527 del año 2008. ¿Este documento qué es? Es un documento relacionado con la educación superior y nos muestra diferentes aspectos relativos a la competitividad dentro del país, al interior de Colombia, y nos hacen comparaciones con otros dos países. Entonces, en este documento, que es 28 páginas, si sumamos las 18 del documento anterior y las 28 de este, nos va a dar máximo, son 46 páginas, más o menos 46 páginas, menos de 50 páginas. Y pues tenemos el tiempo suficiente para trabajarlas y luego presentar los trabajos de acuerdo a lo que estamos presentando en este momento aquí en este video. Ese segundo documento del COMPES 3527, dedicado a la educación para la innovación y la competitividad, cuenta con estos contenidos. Aquí podemos ver el capital humano para la competitividad. En la página 3 lo encontramos y es parte del documento en el que nos muestra, nos señala cuál es ese tipo de capital humano que se requiere. ¿Cuáles son las competencias para el siglo XXI en la página 5? La estrategia de la innovación en Chile. Eso está en la página 6. Nos muestra también la educación vocacional en Australia, la página 7. En la página 8 encontramos herramientas para el mundo cambiante. En la 9 nos muestra la importancia del inglés como lengua extranjera. El inglés se ha convertido en una lengua que se utiliza a nivel mundial. Cualquier persona que viaje por cualquier parte del mundo, si conoce inglés, seguramente va a poder comunicarse con cualquier persona en ese país. Hasta en España es posible que hablemos inglés. En cualquier parte del mundo encontramos personas que hablan inglés, que es un idioma que se convirtió en mundial. Luego nos va a hablar de algo a lo que ya nos estamos acostumbrando, y es a la virtualidad. En este caso, ustedes están estudiando de una manera virtual. Tenemos muchos elementos virtuales. Sin embargo, hay otros que son presenciales, como el caso de los IPAs, pero como no tuvimos asistencia, pues decidimos presentar esta información por este medio. La virtualidad como opción real, no solamente para el estudio, sino para mucho tipo de negocios que existen actualmente de manera virtual y van aumentando cada día. Luego en la página 13 nos habla de un modelo de alianzas estratégicas. Tenemos en la página 14 el futuro digital. Es una visión de futuro que se presenta aquí. Y nos dice que el futuro digital es una excelencia, una experiencia en articulación. Articulación es integrar. Es unir, por ejemplo, las personas que están en el bachillerato, buscar la manera de integrarlas con la universidad, realizando algunos procesos que se hacen en la universidad antes de llegar a la universidad. En el momento que la persona está en bachillerato y hace esos procesos, al ingresar a la universidad va a tener un avance. Esa es la articulación. Buscar que se integre el bachillerato y la universidad es un ejemplo. Los seres en las regiones. Eso corresponde, en la página 15, eso corresponde a la integración de varias universidades en un mismo sitio, en las regiones, para ofrecer diferentes programas y servicios. Luego en la página 16 tenemos la utilidad de la información en la pertinencia. En la página 17 tenemos un aspecto muy importante, que es el capital humano que requiere este país, Colombia.
Es un análisis de cuál es el capital que se está necesitando en el país. Seguramente todos estudiamos algunos programas académicos específicos, pero existen otros. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué otras opciones tenemos? Finalizar lo que estamos haciendo, graduarnos, y a partir de ahí seguramente capacitarnos en algo que sea de la misma línea, pero que tenga igual o más potencial laboral. Esa es la intención. Buscar la manera de defendernos trabajando en lo que conocemos y lo que nos gusta, porque fue lo que elegimos. En la página 19 tenemos perfiles regionales. Es un aparte especial en el que nos habla de las regiones de Colombia y nos da unas estadísticas muy importantes. Vamos entonces, con base en estos dos documentos que estuvimos describiendo de manera muy general, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta actividad denominada fase 4, productividad y competitividad. Entonces, tenemos dos partes. La primera parte es la actividad individual. Aquí nos dice que el estudiante debe hacer las lecturas para desarrollar la actividad. Es lo que estuvimos viendo inicialmente. ¿Cuáles son las dos lecturas que debemos realizar? 46 páginas. Teniendo la apropiación de esos conceptos, el estudiante debe identificar la diferencia entre la productividad y la competitividad. 15 diferencias debemos identificar. Y luego de identificadas esas 15 diferencias, entonces las vamos a presentar dentro del foro utilizando una herramienta Canva. ¿Cómo vamos a identificar estas diferencias, estas 15 diferencias como mínimo? La propuesta que se hace es este modelo en el que vamos a hacer una presentación comparativa entre cada una de las diferencias que encontramos. Entonces, fíjense que en la primera columna tenemos una numeración que nos permite saber cuántas diferencias hemos identificado ya. Esto para el trabajo individual. Entonces, tenemos la primera diferencia. En la columna de la productividad, de este indicador de la productividad, vamos a registrar qué tipo de indicador es. Este es un ejemplo. Entonces decimos que es un indicador interno. Es un indicador que mide al interior de la empresa, de la organización, la productividad. Qué tanto estamos produciendo en cantidad y en calidad. Entonces, en general, aquí, en esta primera fila, vamos a identificar qué tipo de indicador. Es un indicador interno. En la siguiente fila vamos a ver qué tipo de indicador es, pero con respecto a la competitividad. Entonces, lo que estamos aquí haciendo es haciendo una comparación entre una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son indicadores, eso es igual, pero el uno corresponde a un indicador interno y el otro corresponde a un indicador externo. Esa es la diferencia. La aplicación de ese indicador en la productividad es al interior de la organización y en la competitividad es fuera de la organización. El segundo ejemplo que les coloco corresponde al logro. Entonces, fíjense que en las dos partes estamos identificando qué es lo que logra y luego mostramos que es diferente lo que logra en la competitividad a lo que se logra en la productividad. Entonces decimos, ¿qué logra en la productividad? Mayor cantidad y o calidad en los productos o servicios que ofrece la organización. Y en la competitividad también logra, pero el logro es mantenerse en el mercado. Si somos competitivos, tendremos muchas posibilidades, la mayor posibilidad posible, perdón la redundancia, pero la mayor probabilidad de permanecer en el mercado al que pertenecemos, en el que estamos compitiendo. Si somos competitivos, seguramente somos mejores o iguales
que los que están en ese mercado. Y de esa manera vamos a permanecer. Si no somos competitivos, seguramente vamos a salir del mercado y la empresa va a desaparecer. El tercer ejemplo que colocamos ahí es la medición. ¿Qué es lo que mide la productividad? ¿Qué se mide en la productividad? ¿Y qué se mide en la competitividad? Estamos comparando dos aspectos similares, simplemente identificando en esos aspectos cuál es la diferencia. Entonces, en el caso de la productividad, observamos que mide la optimización de los recursos al interior de la empresa. Optimizar todos los recursos que está utilizando la empresa, utilizarlos de la mejor manera posible. Eso es lo que está midiendo la productividad. ¿Qué es lo que mide la competitividad? Mide la satisfacción del cliente, que eso es fuera de la empresa. Si el cliente está satisfecho, seguramente somos competitivos. Estamos cumpliendo con la propuesta de valor que le estamos haciendo a nuestros clientes. Entonces, este es un ejemplo de cómo se puede identificar las diferencias. Primero, informando sobre qué vamos a hablar, el indicador, el logro, la medición, o lo que sea, para luego decir cuál es la diferencia en ese aspecto. Finalmente, aquí en esta diapositiva tenemos el enlace de la herramienta Canva. Es un enlace que lo publicamos en el foro, pero pues registrando en internet el nombre de herramienta Canva es muy fácil encontrar uno de estos links, de estos enlaces que nos permitan utilizarla. Continuando con la actividad individual, tenemos un segundo paso. Este segundo paso se va a repetir en la actividad colaborativa. En este momento, esta segunda parte se propone que se haga de manera individual, pero en la siguiente fase, que vamos a ver ahora, se va a hacer la misma actividad, esta segunda actividad individual la vamos a hacer ya en equipo. Entonces, ¿cuál es la segunda actividad? De la actividad individual, la segunda parte, o el numeral 2, corresponde a identificar la importancia de la productividad y la competitividad para las empresas por medio de un documento Word. O sea, vamos a hacer un documento Word identificando la importancia de esos dos aspectos, de esos dos indicadores. ¿Qué debe contener este documento Word que se va a hacer de manera individual inicialmente? 3 aspectos. El primero, las ventajas de la productividad y competitividad para las empresas. Vamos a colocar este título en el Word. Luego del título, en la parte de debajo, vamos a colocar inicialmente las ventajas de la productividad. Las relacionamos y al finalizar esa relación de ventajas de la productividad, vamos a iniciar con las ventajas de la competitividad. Entonces, en esa forma, ya este primer aspecto que son las ventajas, lo vamos a desarrollar de esa manera. En el segundo punto, hacemos algo muy parecido. Ya no vamos a registrar las ventajas, sino vamos a registrar las desventajas de las empresas que no aplican, que solo aplican uno de estos dos conceptos. ¿De cuáles conceptos? De productividad y de competitividad. Cuando la empresa solamente aplica uno de estos conceptos, ¿cuáles son las desventajas? ¿Cómo lo desarrollamos? Muy parecido al anterior. Colocamos primero las ventajas de las empresas que solo aplican la productividad. Relacionamos esas desventajas y al finalizar vamos a relacionar las desventajas de las empresas que solo aplican la competitividad. Al finalizar estas desventajas de las empresas que solo aplican la competitividad, iniciamos con el tercer aspecto. El tercer aspecto que debemos desarrollar es explicar los aspectos importantes de la competitividad y de la productividad. ¿Cuáles son los aspectos que nos parecen más importantes y por qué? No solamente registrar el nombre, sino hacer un muy corto resumen de las razones por las que son importantes estos aspectos.
Entonces, hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho con los otros dos, que es, primero, vamos a desarrollar los aspectos importantes de la competitividad y al finalizar estos aspectos, vamos a empezar a desarrollar los aspectos importantes de la productividad. Así terminamos, entonces, esta actividad individual en las dos partes que ya hemos comentado. Vamos entonces con la actividad colaborativa. La actividad colaborativa es repetir, pero ya en equipo, lo que hicimos en la segunda parte de la actividad individual. Dice así, dice, el equipo de estudio debe evidenciar en el foro el diálogo de saberes que les permita acordar la presentación en Powtoon de los aspectos corregidos que fueron presentados inicialmente de manera individual para el numeral 2. Es integrar el equipo en un diálogo de saberes. Ustedes saben que un equipo en la parte administrativa corresponde al grupo de personas que están dentro de una empresa prestando una función. Entre todos deben sacar adelante la empresa. Esa es la principal meta. Buscar que todo lo que se produzca en la empresa, que se haga en la empresa, le permita a la empresa continuar y asimismo a las personas que dependen de esa empresa beneficiarse de ella, ya sean compradores, vendedores, ya sean los empleados dentro de la empresa, los dueños, los accionistas. Si la empresa permanece, todos están beneficiados. Pero ¿qué pasa si cada uno hace sus cosas de manera independiente sin importarle los demás? Seguramente no van a poder lograr que la empresa permanezca. Asimismo, en el trabajo en equipo, debemos buscar la manera de integrarnos y de apoyarnos. Son 5 personas máximo en cada grupo. Y buscar que se mejoren los trabajos individuales a fin de que de esta manera, en ese diálogo, vayamos mejorando nuestros conceptos y mejorando lo que vamos a presentar como trabajo colaborativo del equipo. Entonces les decía antes que se repite la segunda parte del trabajo individual aquí, pero lo vamos a hacer ya en grupo. Entonces vamos a desarrollar las mismas 3 partes, 3 aspectos, que son las ventajas de productividad y competitividad, las desventajas de no aplicar uno de esos 2 conceptos y los aspectos importantes de esos 2 conceptos, de la competitividad y la productividad. Esta vez en equipo y lo vamos a presentar en Powtoon. La presentación de ese trabajo ya finalizado, que corresponde al equipo ya integrado, debe hacerse en Word inicialmente y luego pasarlo a PDF. Vamos a hacer una carátula, como se hace normalmente las carátulas, con todos los datos que ustedes ya conocen. Luego de la carátula vamos a registrar los participantes en un título, participantes del equipo. Colocamos entonces el nombre uno a uno con su código. El código para nosotros es el número de su cédula. Colocamos el nombre completo y el código de los participantes en el equipo y vamos a registrar el enlace. El enlace del documento Powtoon que se ha subido a se ha subido a YouTube. Entonces subimos esa herramienta a YouTube y la publicamos. Entonces nos va a dar un enlace que es el que presentamos en el trabajo. Al utilizar ese enlace o link, que se dice en inglés, simplemente lo colocamos en internet como URL y nos va a permitir ver la herramienta, lo que hicieron en esa herramienta Powtoon como equipo. Entonces, en la carátula, pues no vamos a colocar los nombres, la vamos a colocar en esta segunda página. Luego ponemos los enlaces y posiblemente una conclusión, no es obligatorio, pero sería bueno conclusión y bibliografía si es posible. Es algo muy sencillo, como les decía. Para la siguiente webconferencia vamos a ampliar los temas, vamos a buscar ejemplos y a
a tratar de que sea mucho más clara la información para que se les facilite el desarrollo de sus trabajos. Ya pues prácticamente es el final. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Si desean que sea más rápida la respuesta, por favor, por el correo interno del curso. De esta manera, entonces, podríamos dar respuesta más rápida. Tenemos más o menos un promedio de 300 estudiantes y revisar uno a uno los grupos se demora. Entonces, si encontramos preguntas por el correo interno del curso, sí las respondemos inmediatamente. Y continuamos con la revisión de los estudiantes que tenemos a cargo, lo cual, como les comentaba, son suficientes y no vemos todos los días los mismos cursos. Tenemos que estar turnando para completar la cantidad de estudiantes. Muchas gracias, esperemos que todo haya quedado claro y si no, pues con mucho gusto hacemos la claridad. Que tengan buena noche.